Roma y la Iglesia continúan despidiendo al Papa Benedicto XVI. Vemos señal en directo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, segundo de los 3 días en los que estará abierta la capilla ardiente del hasta ahora Papa emérito para veneración de todos los fieles. Hoy filas más ágiles y más ritmo entre todos aquellos que quieren dar su último adiós al Papa Ratzinger. ¿Qué tal? Muy buenos días. De este martes 3 de enero, la actualidad informativa nos sigue llevando a Roma, donde esta semana continúa desde allí el despliegue especial de 13 y de COPE para contarles todo lo que envuelve al fallecimiento del hasta ahora Papa emérito Benedicto XVI. En el programa de hoy tendremos con nosotros a un gran conocedor de esta persona, el arzobispo emérito de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, que estará en unos minutos con nosotros. Pero antes vamos con la última hora de todo lo que está sucediendo en Roma. Ángeles Conde, corresponsal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la última hora que tenemos en ese ambiente allí en Roma? Hola, buenos días, Álvaro. Pues como bien has dicho al comienzo del programa, hoy están las filas yendo, bueno, pues un poco más fluidas, quizá también porque hay que tener en cuenta que la Basílica abrió a las 7 de la mañana, a diferencia de ayer que abrió a las 9. Todavía siguen siendo miles de personas las que están pasando para presentar sus respetos, rezar una oración, decir su último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Entre ellos, algunas personalidades internacionales. Sabemos que hace unos minutos acaba de entrar Viktor Orbán, el mandatario húngaro, también, bueno, pues para rendir este último homenaje, este último adiós a Benedicto XVI. Lo que podemos decir es que los números están siendo de récord, porque la Gendarmería Vaticana, que es este organismo que se ocupa, bueno, pues un poco de cuantificar la afluencia de peregrinos y fieles en los grandes eventos aquí en San Pedro, como por ejemplo el rezo del Ángelus Dominical, la Gendarmería preveía, estamos diciendo, 35.000 personas al día, y 35.000 personas ya habían pasado ayer a las 2 de la tarde. Cuando cerró la capilla ardiente a las 7 de la tarde habían pasado ya más de 65.000 personas. Solamente 65.000 personas, nada más y nada menos, en la primera jornada de esta capilla ardiente del Papa emérito. Como decimos, están las filas todavía, muchas personas se están acercando para decir este último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Y bueno, pues la ciudad eterna se está preparando para el funeral, que será, como sabemos, el jueves 5, sobre todo las medidas de seguridad muy fuertes ya aquí en las inmediaciones y en la plaza de San Pedro. Precisamente, Ángeles, te quería preguntar por ese funeral. Avanzan los preparativos de la misa que presidirá el Papa Francisco y que seguiremos aquí en 13 en directo durante toda la mañana, como digo, pero también conocemos confirmaciones de personalidades y algunos obispos que ya sabemos que van a estar allí presentes en esta misa funeral. Sí, desde el principio la Santa Sede aseguró que como delegaciones oficiales venían la italiana y la alemana del país natal del Papa Benedicto XVI. Los demás mandatarios no iban a ser confirmados en sí por el Vaticano porque no se consideraban delegaciones oficiales. Lo que sí sabemos es que de nuestro país va a venir la reina emérita doña Sofía, también el ministro de Presidencia Félix Bolaños, porque es la persona del gobierno encargada de las relaciones con la Iglesia, y también una delegación, como no podía ser de otra manera, de la Conferencia Episcopal Española, encabezada por su presidente, Monseñor Juan José Omella. Otras personalidades, como decimos, se espera que vengan, sí, vendrían en todo caso, en principio, a título personal o, bueno, como delegaciones de países, pero no como delegaciones oficiales, puesto que la Santa Sede solo reconoce o considera que oficiales van a ser simplemente las de Italia y las de Alemania, y tampoco en sí ha especificado qué miembros de cada una de las delegaciones iban a ser las máximas autoridades de ambos países los que van a venir aquí. En cualquier caso, ayer, nada más abrirse la capilla ardiente, las autoridades italianas sí quisieron estar presente, bueno, pues en su máximo rango. Vino el presidente Sergio Mattarella y también la primera ministra Giorgia Meloni, y después ya, bueno, pues comenzaron a pasar el resto de fieles y peregrinos de todo el mundo que están presentes para honrar al Papa Benedicto XVI aquí en Roma. Pues Ángeles Conde, esa es la última hora, te lo agradecemos y seguimos hablando. Ánimo con esta jornada intensa de trabajo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Álvaro.
Vamos a conocer ahora la historia de uno de los cientos de españoles que estos días están yendo hasta allí, a Roma. Se trata de Pablo, que ayer hablaba a nuestra compañera Ángeles Conde y le relataba precisamente cómo han aprovechado una parada de su viaje en un crucero para despedirse de Benedicto XVI. Aprovechando que estábamos en Roma, queríamos venir a presentar los respetos al Papa emérito, pero lamentablemente al llegar había una cola tan enorme, daba 2 vueltas y hemos dicho, no podemos. Hemos rezado un rosario en la puerta y ya está. Fue un papa clásico, digamos, de tendencia conservadora, pero introdujo cambios. También me gusta mucho el nuevo papa, casi más, ¿no? Porque le veo más cercano, pero desde Pablo VI yo tengo mucho respeto por todo el pontificado y sigo viniendo a Roma cada vez que puedo. Todo el mundo en silencio, muy respetuosos del momento y del entorno. Estamos en la Plaza San Pedro, la Basílica, y la gente viene aquí con el corazón. A mí me ha gustado. Son los testimonios de los que están viviendo estos días históricos en Roma. Vamos a hacer un repaso de cómo transcurrió la jornada de ayer en la Basílica de San Pedro hasta su cierre a las 7 de la tarde. Padre nuestro. Tras ser velados por el Papa Francisco, sus más allegados y miembros de la curia romana, los restos mortales de Benedicto XVI salían del monasterio Mater Ecclesia, su residencia durante los últimos 9 años de su vida. A las 7 en punto de la mañana eran trasladados en este furgón hasta la Basílica de San Pedro y acompañados por una comitiva formada por quienes cuidaron al hasta ahora Papa emérito. Antes de que la capilla ardiente abriera sus puertas a los fieles, se ha celebrado un responso oficiado por el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario de su santidad. Los restos de Benedicto XVI descansan sobre un catafalco cubierto por una tela de color rojo. Colocados enfrente del altar, ya reciben la visita de una multitud silenciosa y devota que ha querido dar su último adiós al Papa de la Humildad. Aquí en España también se está recordando al Papa Benedicto XVI. La Nunciatura Apostólica en España ha abierto un libro de condolencias para recoger testimonios de cercanía y agradecimiento al hasta ahora Papa emérito. Desde hoy martes y hasta el jueves 5 de enero se podrá visitar y dejar un mensaje entre las 9:30 y la 1:30 de la tarde, y desde las 5 hasta las 7. También será posible hacerlo el viernes 6 de enero, pero solo en horario de mañana. El libro permanecerá en la sede de la Nunciatura en Madrid y también está habilitado un correo electrónico para unirse a distancia a esta iniciativa. El correo es nunap@nunciaturaapostolica.es. También el Arzobispado de Barcelona ha hecho lo propio abriendo su propio libro de condolencias, una diócesis que tiene un cariño especial a Benedicto XVI, especialmente gracias a su visita en el año 2010, cuando consagró la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí. El propio arzobispo de la ciudad condal, el cardenal Juan José Omella, ha sido uno de los primeros en firmar este libro. Él mismo presidirá una misa funeral en su memoria el próximo sábado a las 5 de la tarde. Las muestras de condolencias siguen llegando desde todos los rincones del mundo. Donde también se está recordando especialmente a Benedicto XVI es en su Alemania natal. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Batzing, también ha firmado el libro de condolencias instalado en la capital alemana, en Berlín. El obispo ha afirmado estar impresionado por el cariño que está mostrando la gente y ha asegurado que espera que el primer papa alemán en 1000 años haya encontrado ya su hogar eterno. Estoy impresionado y personalmente muy conmovido por la gran participación sobre la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Muchas personas han tomado parte en esto y han mostrado sus sentimientos escribiendo cartas y comunicándose con nosotros. Están yendo a las iglesias, participando en oraciones, encendiendo velas y escribiendo en los libros de condolencias. Otro análisis de la figura de Benedicto XVI nos lo daba anoche en el Cascabel el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. De él destacó su forma de comunicar la fe y su obra literaria acerca de la vida de Jesús de Nazaret. A un hombre de fe que lo que nos transmite y nos regala es su propia experiencia de fe. Jesús de Nazaret no es un libro más, es la experiencia personal de un hombre que, por supuesto, sabe teología, es un gran teólogo, pero sobre todo es un hombre que ha vivido una experiencia junto a Jesucristo tan radical, que es lo que transmite y lo que nos regala.
Como les decía al principio, tenemos con nosotros hoy a un gran conocedor de Benedicto XVI, el cardenal Ricardo Blázquez. Muchas gracias por atendernos en Eclesia al Día, que de hecho le estamos pillando de camino a Madrid al aeropuerto para volar hacia Roma. Buenos días, don Ricardo. Buenos días. Le quería preguntar, ¿cómo fue y cuál fue su relación con Benedicto XVI? ¿Cómo lo conoció? Porque, si no me equivoco, conoció a Joseph Ratzinger ya en época del concilio. Pues yo conocí a Joseph Ratzinger, el año 1976, en el funeral del cardenal Julius Defner, que había sido hasta aquel momento, finales de julio del 76, había sido arzobispo en Múnich. Y aquel verano estaba yo en Alemania, en Múnich, y es cuando yo conocí por primera vez a Ratzinger, que era entonces profesor en Regensburg, en Ratisbona. Después tuve mucha relación con él en el tiempo en que yo presidí la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal, que fueron 9 años. Él entonces era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente como Papa pues también en muchas ocasiones. Sobre eso, don Ricardo, le quería preguntar precisamente cómo era el Papa Benedicto en las distancias cortas, porque me figuro que usted, con ese cargo dentro de la Conferencia Episcopal, pues tendría asiduos viajes a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí, nos encontramos muchas veces. Yo puedo decir que siempre encontré entonces al cardenal Ratzinger muy acogedor. Era muy responsable con las cosas que traía entre manos, con la defensa, la custodia, la profesión de la fe. Era muy competente en las cuestiones que tratábamos, bien informado, excelentemente informado, siempre muy respetuoso, amable, preguntaba y respondía. Se hacía un ambiente de diálogo transparente y fluido con él. Yo solo puedo hacer elogios de aquellos encuentros que tuve, aunque a veces eran cuestiones más delicadas, pero siempre con una atención a la cuestión tratada, el respeto a las personas, la custodia de la fe, la promoción de lo que significa la vida cristiana y el Evangelio en medio de nuestro mundo. Don Ricardo, a usted le nombró cardenal ya el Papa Francisco, pero en aquel consistorio de 2015 estaba presidente el Papa emérito y sabemos que pudo darle un abrazo. No sé si nos puede contar los detalles de ese momento, cómo lo vivió, si le dijo algo. Pues sí, efectivamente el Papa Benedicto estaba entre los cardenales asistentes. Estaba el primero, pero estaba justamente al nivel de los demás cardenales. Y cuando terminábamos de recibir la birreta del Papa Francisco, íbamos pasando uno por uno a saludar a los cardenales y el primero, evidentemente, pues fue al Papa Benedicto. Fue un abrazo cordial. Yo solo tengo un recuerdo impagable en todos los órdenes de la vida como teólogo, como prefecto, como Papa, en relación con Benedicto XVI. Un recuerdo impagable. Yo creo que la Iglesia como tal ha contraído con él y también la humanidad, porque en medio de sus trabajos siempre había una proyección hacia la marcha de la humanidad como conjunto en medio de la historia, con sus luces y sus sombras, la humanidad. Y él no privaba el servicio de su palabra y de su reflexión en la medida en que iba siendo necesario. Don Ricardo, una última pregunta. ¿Cómo cree usted que será recordado el Papa Benedicto XVI? ¿Con su figura de Papa, de teólogo o de cardenal, por todo su trabajo al servicio de la Iglesia? Él siempre tuvo una vocación nítida de teólogo. Y cuando fue elegido Papa no dejó el estudio de la teología. En ese tiempo precisamente elaboró la obra sobre Jesús de Nazaret, que será una de las obras que se recuerden siempre. Evidentemente, el que fuera, después de tantos siglos, el que anunció en un consistorio, públicamente por tanto, en un lugar muy adecuado, su declaración de que iba a renunciar al ejercicio, al ministerio de obispo de Roma y de sucesor de Pedro, eso también se va a recordar. Y evidentemente se va a recordar también
en los foros donde intervenía de carácter más civil, por ejemplo, uno en el Capitolio de Roma, precioso, extraordinario, o en el Bundestag alemán, en Berlín, o en otros muchos lugares, siempre él intervenía para clarificar cuáles eran los resortes fundamentales de la sociedad que quiera vivir con dignidad. Y ahí siempre recordaba cómo una sociedad sin el fundamento de Dios es una sociedad que camina a tientas. Yo creo que por ahí será recordado el Papa Benedicto XVI. Pues don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo emérito de Valladolid, le agradecemos que nos haya atendido en la Iglesia al Día, le deseamos un buen trayecto a Madrid, al aeropuerto, y un feliz viaje a Roma. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias. Un saludo. Seguimos hablando del Papa emérito Benedicto XVI porque nuestros compañeros de COPE han estrenado una serie original de podcast. El Papa de la Tormenta es el título desde el que nos presentan lo más desconocido de Benedicto XVI. Son las 11 menos cuarto de la mañana. Es 11 de febrero, miércoles. Tras una larga investigación y con más de 30 entrevistas exclusivas de quienes más y mejor lo conocieron, hoy martes se ha estrenado el segundo episodio de este trabajo sonoro. 6 capítulos, uno nuevo cada día, y que estarán disponibles en las principales plataformas digitales, desde cope.es a YouTube y pasando por Spotify. Este miércoles 11 de febrero camina a buen paso por la vía de la Conciliazione. Si no has estado nunca en Roma... Como llevamos haciendo estos días, hoy retomamos los mensajes navideños de los obispos españoles. Vamos a escuchar hoy al arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Queridos hermanos, estamos celebrando las fiestas de Navidad. Para mí, que acabo de iniciar mi ministerio como nuevo arzobispo de Valencia, es una alegría poder dirigiros unas palabras de felicitación que os animen a celebrar el nacimiento del Señor con espíritu de fe. El ambiente que se respira en nuestras familias y en nuestros pueblos y ciudades, la liturgia de la Iglesia y las tradiciones que se han acumulado a lo largo de tantos siglos, convierten estas fiestas en una celebración entrañable. Pero no caigamos en la tentación de quedarnos en lo superficial o de trasladarnos a un mundo de fantasía. En el relato del nacimiento del Señor que nos ofrece San Lucas, sorprende la reacción de los pastores, que después de escuchar el anuncio de los ángeles, se dicen unos a otros: vayamos a Belén. La celebración de la Navidad ha de ser para todos nosotros una invitación a ir a Belén para encontrarnos con el Señor. Los mismos ángeles indicaron a los pastores los signos que les ayudarían a reconocer a este niño, que es el Salvador, el Mesías, el Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ir a Belén significa ver a Cristo en lo pequeño, en lo frágil, en las pobrezas humanas. Si lo descubrimos aquí, la celebración de la Navidad nos llevará a sentir la misma alegría que sintieron los pastores cuando vieron al niño. Esta alegría es la que os deseo a todos vosotros y a vuestras familias. Feliz y Santa Navidad. Ya están terminando los días de Navidad que la Iglesia celebra hasta este domingo, hasta el bautismo del Señor, pero antes está la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos que celebramos cada 6 de enero. Precisamente hasta este viernes se puede visitar el Belén del Parque Temático Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, un pequeño poblado que recrea la ciudad donde nació Jesús, reproducida en el denominado Camino de Belén. Un Belén a tamaño natural protagoniza el Camino de Belén del Parque Temático de la Navidad en Torrejón de Ardoz. Un recorrido de alrededor de 100 figuras en el que se representa una calle de la ciudad de Belén que destaca por el cuidado acabado de todas sus figuras. El cual vamos a poder ver las actividades y oficios que se podían realizar en aquella época. Desde panadero, carpintero, labrador, pescador, costurera y todo tipo de animales. Además, también hay una escena de la Anunciación, el misterio y la llegada de los Reyes Magos a Belén. Para llegar hasta el misterio, en el cual podremos ver el nacimiento del niño Jesús. El denominado Camino de Belén hace las delicias de los visitantes, que se integran en el espacio natural en el que se ubica un arroyo natural y numerosa vegetación, la gran apuesta del municipio madrileño para esta Navidad.
Nos hemos quedado sin tiempo, nosotros nos despedimos, felicitamos hoy a todos los Jesuses por la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Volvemos mañana de nuevo a las 12 con toda la actualidad desde el Vaticano y a las 2:30 tienen toda la información con Daniel Cifuentes. Feliz martes.